En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanitos, hermanitas, bendiciones y mucha paz. Qué bueno que estamos de nuevo queriendo compartir con ustedes la continuación, el desarrollo de este curso bíblico sobre el manejo, el conocimiento de la Biblia como palabra de Dios. Ya estuvimos en la última sección hablando de lo que fue el origen, la escrituración, las diferentes traducciones bíblicas que encontramos y que son base hoy para el canon de nuestra iglesia. Pues hoy nosotros vamos a continuar el desarrollo del curso queriendo conocer un poco más de esa división, de esa clasificación, de todos esos libros que componen precisamente el canon de nuestra iglesia y que según la Biblia como obra literaria lo subdivides en dos partes que nosotros manejamos muy emblemáticamente: el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. No sin antes, pues, vamos a ponernos en la presencia del Espíritu de Dios para que en el nombre de Jesús, así como Él inspiró a esos grandes y santos hombres a poner su voluntad, su precepto por escrito, las Sagradas Escrituras, así también nos ayude a nosotros a un mejor discernir, entender, comprender y sobre todo hacer de nosotros en nuestra vida cotidiana esa revelación, esa verdad. Pues así, Señor, aquí estamos de nuevo. Permite que seamos todos liberados de todas esas falsas seguridades y fragilidades que tenemos, que nos distraen demasiado, que nos subyugan y que muchas veces nos distancian de tu voluntad, de tu palabra. Todo esto te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Pues, hermanitos, hermanitas, vamos a leerle brevemente alguna cita bíblica para seguir el hilo de nuestro curso. Por ejemplo, aquí leemos en 2 de Pedro: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Asimismo, en 1 de Pedro, en el capítulo 1, leemos: no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Del mismo modo, hermanitas, hermanito, en Hebreos capítulo 8, verso 13 dice: se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Ven, de eso nosotros vamos a hablar hoy mayormente. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1 respecto a esa nueva alianza. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. De otro modo,
En Lucas 22:20 dice, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Asimismo, hermanitos, hermanitas, escuchemos ahora lo que dice Jeremías en su capítulo 36. Jeremías recibió esta palabra de Yahvé. Toma un papel enrollado y apunta en él todo lo que te he comunicado sobre Jerusalén. Jeremías mandó llamar a Barú, a quien dictó, para que anotara en el papel enrollado todo cuanto Yahvé le había comunicado al profeta. Hermanitos, hermanitas, pues ven, es de mucho valor, ya se lo decía a nuestro párroco, que para mayor aprendizaje y aprovechamiento de este curso, nosotros debiéramos objetivamente hacer una especie de ejercicio pragmático presencial para que esas enseñanzas surtan todavía mayores efectos. Sin embargo, vamos a continuar queriendo aprovechar las facilidades que nos presenta este medio de la tecnología, de la modernidad, y vamos a avanzar en este taller, en este curso, que más que un curso, diría yo, es un diplomado sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, porque apenas estamos entrando en esos fundamentos bíblicos. Hoy nosotros vamos a descubrir la Biblia como obra literaria, como libro. Vamos a aprender de ella, de que ese libro, como palabra de Dios, desde luego, está escrito, como ya anticipábamos, por muchos personajes, por muchos hombres que fueron inspirados por Dios, que eran hombres de diversas culturas, de diferentes regiones, que en diferentes tiempos o épocas, pues el Espíritu lo llevó, lo impulsó a poner por escrito la palabra de Dios. Ya ustedes podrán, al abrir la Biblia, podrán descubrir cómo el mismo Dios ordena a esos hombres, llama a esos hombres, lo impulsa con su espíritu para que pongan por escrito su voluntad. De ahí que de vez en cuando, en la misma Sagrada Escritura, en la misma Biblia, está la frase oráculo de Dios, palabra de Dios, así dice el Señor. Lo que quiere decir que el genuino, el auténtico, quien escribe esa Biblia, está dado por la ordenanza de Dios. Si algún hombre se diera el lujo de decir, yo escribí ese libro, como toda la demás obra, con mucho orgullo ese hombre dijera al principio o al final de esa obra literaria, pusiera allí con mucho orgullo su nombre. Pero no, ven, aquí en la Biblia, como Sagrada Escritura, como palabra de Dios, no aparece ese que diga con orgullo, yo soy el autor de esto. El autor genuino, quien ordena, quien autoriza, es Dios mediante su Espíritu. Entonces, para los mejores estudios de la Biblia, para mejor entender, discernir, estudiar cada uno de esos libros, la Biblia pues tiene una división. Aparecen desglosados los libros del Viejo Testamento, la Antigua Alianza,
la vieja alianza, y también aparece por otro lado el Nuevo Testamento, la doctrina del Señor, los dichos y hechos del Señor, de los apóstoles. Entonces, ese conjunto de libros, uno que por un lado como Viejo Testamento, como Vieja Alianza, tiene 46 libros, reconocido por el canon de nuestra iglesia, el canon que viene siendo la norma, la regla, ese magisterio de la iglesia, que aunque muchos tendrán su reserva, es nuestra iglesia la auténtica, la que tiene la facultad dentro de su magisterio de hacernos discernir, de mejor darnos a entender la palabra de Dios, de interpretar, de reconocer, de dar como verídica, como inspirada esa palabra de Dios. Por eso ya veremos cómo dentro de esos 46 libros correspondientes al Viejo Testamento, a la Vieja Alianza, vamos a ver cómo hay una diferencia de unos 7 libros que se adicionaron en un segundo canon o deuterocanónico, porque ya lo primero aquí nosotros le vamos a llamar protocanónico, pero todos son aprobados por el canon de nuestra iglesia. Es decir, podemos llamarle que estos 73 libros son el canon de la iglesia, los canónicos libros. Entonces, esa diferencia de 7 libros que ustedes van a notar entre lo que es el canon de nuestra iglesia católica y otro canon de la otra fe protestante, esa Biblia de la fe protestante tiene 66 libros, 7 libros menos que lo nuestro. ¿Por qué no lo incluyen ellos? Bueno, dicen los estudiosos de las Sagradas Escrituras, los biblistas, los exégetas, que hay unos judíos en aquel entonces que se quedaron en Palestina. Esos rabinos, esos maestros de la ley, no quisieron dar como bueno y válido esos otros 7 libros que sí reconoce el canon de nuestra iglesia como inspirado por el Espíritu Santo, que sí fueron, ¿verdad? Lo aprobaron aquellos judíos que vivían en la diáspora, que preservaron, que quisieron mantener su fe. Y entonces, por eso está la diferencia de esos 7 libros, que luego cuando entremos en detalle vamos a ir estudiándolo. Eso es en cuanto a esa vieja alianza. Es cuando nosotros hablamos de testamento, muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana caseramente nos hemos familiarizado con el término de testamento como si fuera algún documento legal, una escritura mediante la cual se está dando un poder hereditario sobre algún inmueble, sobre bienes, sobre un deseo. Pero en este caso, bíblicamente, cuando estamos hablando de las Sagradas Escrituras, para mejor comprender los testamentos, estamos hablando de alianza. Ese convenio, ese pacto, ese compromiso que hay entre Dios y los hombres. Entonces, esas alianzas, nos vamos a dar cuenta, en esta primera alianza, en esa vieja alianza, nos damos cuenta que el protagonista y estelar es Moisés y otro grande profeta. Y nos daremos cuenta que aparecen 3 alianzas. Sin embargo, nuestro canon destaca como relevante esa alianza, esa vieja alianza, esa nueva alianza con Moisés, también sellada con sangre, sangre de cordero, de animales puros. Asimismo, la nueva alianza, el Nuevo Testamento, la doctrina del Señor, también sellada con sangre. Pero ya escucharon ustedes la sangre humana de ese cordero humano impecable que es nuestro Señor Jesucristo. Y le decía que dentro de la Biblia
antes de esas dos alianzas, pues aparece una alianza con Abraham. Solo que allí se trata de un rito, de una promesa sellada con sangre también. Sangre, ustedes lo buscarán, en donde el Señor ordena e instruye que todo varón nacido sea, por lo menos a los 8 días, circuncidado, derramando sangre del prepucio. Pero nuestra iglesia no considera como tan relevante por ser meramente un rito. Entonces nosotros tenemos estas dos alianzas. Una, el protagonista Moisés, y la otra, el protagonista, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanito, a su vez, estos libros, en estos primeros 46 libros, la mayoría de ellos, ¿verdad? Primitivamente, vienen escritos, fueron escritos en hebreos, en arameo. Ya en esto, ya aparecen aquí una escritura ya griega. Entonces aquí nosotros encontramos cómo se destacan, cómo se subdividen cada una de esas dos alianzas, subdividen los libros. En esta primera parte, esos 46 libros se subdividen en libros, primero el grupo del Pentateuco, Pentateuco 5, sus primeros 5 libros, que prácticamente es lo que le llaman la ley de Moisés, lo que ellos llaman la Torá también, acompañada de otros que llegan a unos 39 libros. Ese era el canon judío en el principio, lo que le llaman la Torá. ¿Por qué 39 y no 46? Porque ellos no reconocen, como les dije ahorita, esos 7 libros, que se supone que son de las diásporas judías. Entonces nosotros aquí tenemos, dentro de todos esos libros, se destacan esos subgrupos de acuerdo al género, de acuerdo a la forma, a ese matiz, a ese sentimiento con que cada autor, cada redactor de esos libros lo expresa allí emotivamente, pero sobre todo llevado por el Espíritu de Dios. Esa manera, esa forma con que se expresa, se narra, se escribe, se da a conocer esos hechos o esa historia de la salvación, esa forma es lo que nosotros entendemos como géneros literarios. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar géneros proféticos, sapienciales, históricos. Ahí están, por ejemplo, el apocalíptico. Aquí tenemos nosotros, en el caso de los profetas, hay unos profetas mayores, unos profetas menores. Se desglosan así sobre todo para su mejor estudio. Pero también pueden aparecer algunos de estos libros con un género, algo así como de fábula, como de novela, como algo lírico. Pero no para que nos alarmemos, para que lo cuestionemos y que lo valoremos como fábula, ni como novela, no. Recordemos que estamos hablando no de cualquier obra o de una obra literaria cualquiera, sino de palabra de Dios, promesa de Dios, voluntad de Dios, verdades de Dios. Que aunque es bueno reconocer que el mismo Dios, al dejar en ese libre albedrío a cada uno de esos redactores, de esos personajes, que aún impulsado por su espíritu, no le traza pauta. Ustedes van a escribir según el espíritu le diga, pero lo deja bajo su condición humana. Entonces, bajo esa condición humana y ese libre albedrío en el que Dios no se mete mucho con el hombre, y bueno que sea así.
Ustedes me dirán, pero ¿por qué? Si es Dios, ¿por qué no lo obliga? No. Es bueno que sea así, que nos deje a nosotros con ese libre albedrío, aunque nos dirija con su espíritu. ¿Para qué? Para que le dé seguimiento, para que vaya midiendo, valorando la fidelidad nuestra, la lealtad, precisamente a su ordenanza. Y entonces, esos matices, esas formas, esos géneros van a estar influenciados por, dentro de tantos factores, por ese factor humano, por esa libre libertad que tenemos. Pero también van a aparecer factores de guerra, sobre todo en aquel entonces. Ustedes saben que había muchos conflictos. Y no es lo mismo escribir en paz que escribir en guerra, en persecución. No es lo mismo tratar con una sociedad noble, obediente, que con un pueblo rebelde, intrigante, exigente, intrigante como ovejas, como cabras, no como ovejas nobles. No es lo mismo tratar con personas adultas o escribir para personas adultas que para niños, para adolescentes. Así como no es lo mismo escribir estando usted en una cama enfermo que estando sano. Entonces, todos esos factores, como son asimismo las imposiciones políticas de los regímenes por lo que pasó ese pueblo en diversas épocas, en situaciones difíciles, no es lo mismo escribir con presión que sin presión. No es lo mismo escribir con un estado de calamidad, de pobreza, de hambre, que usted está en una situación de bonanza. Es decir, que esos son factores que influyen en cada uno de esos personajes que aparecen escribiendo estos libros. Pero, ¿qué quiero dejarle dicho con esto? Que mañana vamos a abrir la Biblia como la solemos abrir y muchas veces nos alarmamos, nos llama la atención y comenzamos entonces a querer nosotros ventilar, censurar. Va, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuestionando aquello, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar eso? Recordemos que estamos hablando de la palabra de Dios. La verdad de Dios, la palabra de Dios, usted la cree, la obedece, la sigue o la deja. No está para pasarla por un laboratorio ni para cuestionarla. Y cuidaditos, hermanitos, hermanitas. Si bien es cierto que para mí sería de gran satisfacción decirle, estudien todo lo que puedan, traten de conocer todo lo que puedan sobre la verdad de la palabra de Dios, para mí sería de gran satisfacción, pero también tengo que advertirle que no queramos forzarnos, quererlo saberlo todo, descubrirlo todo. Primero, porque nosotros como humanos estamos bajo una condición limitada para llegar a comprender toda la grandeza, toda la verdad de Dios. Y segundo, porque la misma Escritura, la misma Biblia, la misma palabra de Dios, en una o dos citas nos dice que Dios se quedó con su reserva. Él se quedó con su secreto. Ahora bien, nos dio lo suficiente como para que nosotros, echando mano de ello, descubriendo esa enseñanza, seamos capaces de honrar ese temor de Dios, esas enseñanzas de Dios, esa verdad de Dios, para fines de nuestra salvación, que es al fin de cuentas el objetivo de Dios, y ese debe ser el objetivo de nosotros, salvar nuestra alma. Por eso esa alianza Dios la da por escrito, no porque se vio obligado a la presión nuestra, a la exigencia humana, no. La da por escrito precisamente para que cada parte involucrada vele, sea fiel y trate de cumplir con el convenio, con lo establecido.
La da por escrito buscando la fidelidad. La da por escrito buscando esa transparencia. Que todo quede claro. Hoy precisamente que la modernidad habla mucho de la transparencia, de que tenemos que actuar con transparencia. Fíjense cómo está ahí el ejemplo de esa Sagrada Escritura. Por eso es que en ella está todo, en la Sagrada Escritura. Cuando queramos descubrir, conocer ciertos detalles, ciertas cosas, echemos mano. Abramos las Biblias. Ya lo dice el valor que le da San Francisco de Sales y nos recomienda, nos sugiere, nos exhorta a nosotros. De manera que así como nosotros nos esforzamos en buscar alimento para mantener, para preservar nuestra salud corporal y física, asimismo también hagamos de nuestra vida un hábito bueno, rutinario, ordinario, de abrir, de estudiar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, buscando preservar, buscando fortalecer, enriquecer precisamente esa parte espiritual, esa vida espiritual, esa salud espiritual que necesitamos cada uno de nosotros. Hermanitas, hermanitos, entonces, cuando hablamos de esa primera alianza, esa vieja alianza, ¿verdad?, que escuchamos por allí en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, de que lo anticuado pasado es, no, recuerden que el mismo Señor advierte, el mismo Señor Jesucristo aclara que Él no vino a abolir esa ley, sino que Él vino a perfeccionarla, a mejorarla, a hacerla más fácil para nosotros. De manera que nosotros veamos en esta nueva alianza, en esta nueva alianza, en esta buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, un medio, un instrumento, un camino para nosotros entonces verlo como viable en cuanto a que no es tan cruel, en cuanto a que no es tan caprichoso como aquella vieja alianza. Y entonces por eso la alianza de nuestro Señor Jesucristo tenemos que verla como de mayor paz, de amor, de alegría, de gozo, de perdón, de justicia. Una alianza más frugal, más solidaria, más caritativa. Así que dejemos la sesión de hoy de ese tamaño y vamos a seguir entusiasmados, queriendo conocer más de la palabra de Dios. Bendiciones y mucha paz.